la Casa Matusita, ubicada en el tradicional Valle de Jesús María, en Lima, Perú. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y ha ganado fama mundial debido a las leyendas que giran a su alrededor. Desde su construcción, a principios del siglo XX, la casa ha estado envuelta en misterio y tragedia, convirtiéndose en un punto de atracción para quienes buscan experimentar lo paranormal. Aunque en sus primeros años fue simplemente una casa común, con el tiempo su nombre se ha relacionado con una serie de sucesos que no han podido ser explicados de manera racional. Las historias que circulan sobre la casa Matusita son variadas, pero todas comparten el mismo tono de terror y lo desconocido, haciendo que su historia siga viva en el imaginario popular. Según las versiones más conocidas, la historia de la casa Matusita comenzó con una familia aparentemente normal que se mudó a la casa. El protagonista de la leyenda, Carlos Matusita, se trasladó a la casa con su esposa y sus hijos, buscando tranquilidad, pero lo que parecía ser un hogar ideal pronto se convirtió en el escenario de una tragedia. La historia toma un giro oscuro cuando, según los relatos, Carlos cometió una infidelidad hacia su esposa. Este hecho desencadenó una serie de sucesos que cambiarían para siempre el destino de la casa y de su familia. La esposa de Carlos, al enterarse de la traición, fue consumida por los celos y la ira. En algunos relatos se dice que la mujer, en un estado de desesperación y furia, mató a su marido como venganza. Sin embargo, lo que no se esperaba es que la tragedia no terminara con la muerte de Carlos. En otras versiones, se cuenta que la mujer, en un ataque de locura, asesinó también a sus hijos y a varias personas más que se encontraban en la casa. Así, la casa Matusita se llenó de sufrimiento y muerte, quedando impregnada por las almas de los fallecidos. A partir de ese momento, la casa comenzó a ser vista de una manera diferente por los vecinos. Aunque inicialmente era una propiedad bien cuidada, con el paso de los años se fue deteriorando, y las historias sobre los sucesos trágicos que ocurrieron en su interior comenzaron a correr de boca en boca. Se decía que la casa estaba maldita, que sus paredes guardaban los ecos de los gritos y sufrimiento de las víctimas. Con el tiempo, la casa Matusita fue abandonada, pero nunca perdió su aura de terror. Las leyendas sobre la casa comenzaron a tomar fuerza, y la gente del vecindario evitaba acercarse al lugar, temerosa de lo que pudiera haber en su interior. Sin embargo, esto solo alimentó la curiosidad, y fue entonces cuando comenzaron a surgir los primeros relatos sobre fenómenos extraños que ocurrían en la casa. En las décadas siguientes, muchas personas que se atrevieron a acercarse a la casa Matusita empezaron a contar experiencias aterradoras. Los relatos de gritos inexplicables, luces extrañas y sombras que se movían por las ventanas se hicieron comunes entre los curiosos. Algunos afirmaban haber sentido una presencia invisible, pero palpable, que los observaba desde la oscuridad. Los más valientes intentaron entrar a la casa, pero muchos de ellos salieron aterrados, incapaces de explicar lo que sucedió dentro. Se decía que, al cruzar el umbral de la casa, se experimentaba una sensación de frío extremo, como si una fuerza oscura se apoderara del ambiente, haciendo imposible permanecer en su interior por mucho tiempo. Los relatos de estos encuentros extraños se multiplicaron, y la casa Matusita se convirtió en uno de los lugares más populares para aquellos interesados en lo paranormal. Durante los años 80, un grupo de investigadores paranormales decidió hacer una exploración formal de la casa para documentar los fenómenos extraños. Los investigadores llegaron equipados con cámaras y grabadoras, pero lo que ocurrió fue aún más desconcertante. Según los testimonios, los equipos de grabación fallaron de manera inexplicable en varios momentos. Justo cuando los investigadores intentaban capturar lo que ocurría dentro, las cámaras no funcionaban y las grabadoras emitían ruidos extraños o dejaban de grabar sin ninguna razón aparente. Esto reforzó aún más la creencia de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en la casa. Los equipos, que normalmente funcionaban bien en otros lugares, no lograban registrar nada
dentro de la casa Matusita. Para los testigos, esto fue una prueba irrefutable de que la casa estaba maldita. Y la gente comenzó a hablar de fenómenos paranormales y presencias espectrales que no podían ser explicadas. A lo largo de los años, la historia de la casa Matusita continuó ganando popularidad, no solo entre los habitantes de Lima, sino también entre turistas y curiosos de todo el mundo. El lugar pasó a ser considerado uno de los puntos más emblemáticos para los fanáticos de lo paranormal, quienes, atraídos por los relatos sobre los sucesos inexplicables, se aventuraban a visitar la casa con la esperanza de ser testigos de algún fenómeno extraño. Sin embargo, la casa se fue deteriorando más y más con el paso del tiempo, y muchas de las personas que intentaron entrar a la casa nunca volvieron a contar sus historias. Las historias sobre el lugar continuaron siendo un misterio. Y la casa Matusita se convirtió en uno de esos lugares donde la verdad y la leyenda se entrelazan de tal manera que es difícil saber dónde termina una y comienza la otra. Aunque hoy en día se dice que la casa ya no tiene la misma carga de misterio que en el pasado, sigue siendo un tema recurrente en el folclore limeño y una de las leyendas más populares de Lima. Las investigaciones científicas intentan explicar lo que sucedió dentro de la casa, pero la mayoría de los relatos siguen siendo imposibles de comprobar de manera tangible. Sin embargo, la casa Matusita sigue siendo un lugar enigmático, donde el terror y la curiosidad se mezclan, desafiando a quienes se atreven a acercarse. Las historias siguen vivas, y muchos siguen creyendo que el lugar está maldito, mientras que otros simplemente lo ven como una edificación antigua y deteriorada. De cualquier manera, la leyenda de la casa Matusita permanece como una de las más grandes historias de terror de Lima, un recordatorio de cómo las tragedias humanas pueden transformarse en mitos que perduran con el tiempo. La historia de la casa Matusita, llena de misterio, sufrimiento y fenómenos inexplicables, sigue viva, manteniendo su posición en la cultura popular como un símbolo de lo desconocido.